Sea el Señor el que bendiga este momento. Padre bendito Señor, te damos las gracias porque nos permites estar acá, nos da la libertad de tener un lugar, Señor, donde podamos reunirnos a alabar tu nombre. Señor, ayúdanos a apreciar esas bendiciones. Permite que cada día más personas vengan acá a congregarse, a escuchar el Evangelio, Señor. Y Padre, bendice, Señor, a esta iglesia. Bendice a sus pastores, bendice a sus diáconos, bendice a sus miembros. Y a todas aquellas personas que están uniéndose, Señor, que están viniendo, que pronto puedan ser parte de ella. A ti la honra y la gloria. Y Padre, que sea tu Santo Espíritu permitiendo que entendamos lo que será expuesto, que sea tu Santo Espíritu ablandando los corazones para que pueda haber bendición, Señor, esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Abrimos nuestras Biblias en el versículo de memorización, tal como lo estábamos leyendo ahora o citándolo de memoria, Deuteronomio 10, 20. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20. Deuteronomio 10, 20, leemos así: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Eso es lo que nos dice este versículo. Como ustedes podrán ver, esta pequeña porción, ¿verdad?, de la palabra del Señor tiene una cantidad de temas tan importantes, ¿verdad?, que si quisiéramos desarrollarlos todos, no nos daría en una predicación. Pero vean cómo el Señor, en su providencia, ¿verdad?, como el Señor que tiene control de todo. La primera parte del versículo la desarrolló el pastor Randall ahora en la exposición que tuvo en la mañana. Vean que estuvimos siendo exhortados acerca del temor a Dios. Y vean cómo el versículo empieza: a Jehová tu Dios temerás. También explicaba a nuestro hermano que ese temor, cuando el pecador era enfrentado a la grandeza de ese Dios que perfectamente podría condenarlo en ese momento por el pecado que mora en la persona, que provocaba ese deseo de servirle, ¿verdad? Y también dice de seguirle. Entonces, toda esta primera parte del versículo, nuestro hermano Randall lo cubrió en la primera exposición en la mañana. Por eso también les invito a que hagan el esfuerzo de estar siempre tempranito, ¿verdad? Que no se pierdan esa primera parte de la escuela dominical. Porque vean qué bonito, ¿verdad? Ya los que llegaron tempranito y oyeron eso tienen un contexto más grande de este versículo. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás. Y nosotros esta mañana vamos a estar viendo la última parte de este versículo, que dice: y por su nombre jurarás. Vean que esta es una parte difícil. ¿Por qué? Porque muy poco se ha predicado acerca de los juramentos en la iglesia. Es algo que no se habla mucho, no se predica lo suficiente acerca de los juramentos, lo cual es extraño. ¿Por qué? Porque vean que los juramentos son algo cotidiano en nuestra sociedad, ¿verdad? Los juramentos los vemos comúnmente en el ámbito que nos desenvolvemos. ¿Dónde vemos juramentos, mis queridos hermanos? Vemos, por ejemplo, juramentos en las bodas, ¿verdad? Cuando la pareja está contrayendo matrimonio, están ahí ante el Señor y están dando sus votos, están jurando ante el Señor, el uno al otro, que van a guardar fidelidad, que van a estar unidos en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, ¿verdad? Vemos todo eso. En los procesos judiciales también vemos cómo intervienen juramentos, ¿verdad? Los testigos son juramentados, los que les ha tocado en algún momento ir a algún juzgado han tenido que recibir el mandato, digamos, de quien los va a interrogar, de que ustedes van a decir la verdad, lo cual juran así hacerlo. Por la misericordia de Dios, el puesto que ocupo en mi trabajo secular me pone en una posición donde mes a mes tengo que juramentar a los nuevos notarios, a los notarios que van a empezar a ejercer el notariado. Yo tengo que juramentarlos y van a tener que jurar ante el Señor, ¿verdad? Que ellos que van a ejercer su profesión en una forma digna, ¿verdad? Que lo van a hacer con transparencia, que lo van a hacer apegados a la ley.
Entonces vemos que los juramentos son algo cotidiano. ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Vamos a ver este versículo en el contexto del capítulo 23 de nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que se llama De los juramentos y los votos lícitos. Así vamos a estar viendo este versículo. A pesar de que los juramentos son algo cotidiano, sí es lamentable que la gente se los toma muy a la ligera. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los matrimonios? Hoy en día juran, ¿verdad? Las parejas juran que van a ser fieles, que van a guardar, ¿verdad? Esa unión a pesar de la enfermedad, a pesar de la salud, la riqueza, la pobreza, pero vemos que la tasa de divorcios va creciendo exponencialmente. No se toman en serio ese juramento. Testigos juran ante el juez de que van a decir la verdad, pero no les importa mentir de la forma más descarada. Y es ahí donde se comete el delito que también está tipificado en nuestra legislación, que se llama perjurio, que es cuando alguien miente bajo juramento. De eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Esto lo que demuestra es una gran ignorancia e indiferencia de las personas cristianas y no cristianas hacia la responsabilidad bíblica de honrar los juramentos. Por esa razón es importante examinar lo que Dios dice en su palabra y lo que nos dice acerca de nuestra responsabilidad de honrar los juramentos. Parte de lo que veremos esta mañana es la definición, ¿verdad?, de lo que es un juramento. También trataré, con la ayuda del Señor, de aclarar el tema de la supuesta prohibición de los juramentos, ¿verdad? Ahí tenemos hermanos nuestros en Cristo que ellos sostienen que Cristo prohibió jurar, a partir de la lectura de un pasaje que vamos a estar viendo en esta mañana. Entonces ellos no juran. Conozco el caso específico de los hermanos menonitas, ¿verdad?, que ellos se niegan a prestar juramento, ¿verdad? Cuando son llevados a un juicio, no quieren prestar ese juramento. ¿Por qué? Porque para ellos los juramentos están prohibidos. Pero vamos a estar explicando eso esta mañana. Y vamos a hacer una corta revisión de lo que la Biblia nos dice acerca de los juramentos. Entonces, iniciemos esta mañana hablando un poco de qué son los juramentos. ¿Qué es un juramento? Nuestro hermano Randall también leyó el párrafo primero del capítulo 23 de la Confesión de Londres. Si ustedes tienen su confesión ahí, pueden seguirlo. Si no, lo leo para ustedes, pero pongan mucha atención cómo define la confesión un juramento. Capítulo 23, el párrafo primero dice así: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio, solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura. Vean qué interesante eso. Y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Eso es lo que está ocurriendo en un juramento. En pocas palabras, un juramento es una promesa. Es un acuerdo entre una persona y otra por el cual aquel que jura apela a Dios para que Él sea testigo de lo que está diciendo. Una persona que está jurando, lo que está diciendo es: vea, yo pongo a Dios por testigo de que lo que estoy diciendo es verdad. Eso está ocurriendo en un juramento. O ponerlo por testigo de lo que se está comprometiendo, ¿verdad? También ese es. Vean qué interesante cómo lo define la Real Academia, ¿verdad? El diccionario de la Real Academia Española. Vean cómo define un juramento. Y esto me llamó muchísimo la atención cuando estaba preparando el mensaje. La RAE define el juramento como la invocación del nombre divino. Vean que un diccionario secular contempla que ese juramento es tan solemne que se está invocando a Dios en lo que se está haciendo. Y dice: invocación del nombre divino como confirmación de la veracidad de una persona al hacer una declaración. Entonces vean que aquí no estamos hablando de cosas vanas. No estamos hablando de letra menuda, como diríamos, de cosas superficiales. Estamos invocando el nombre de Dios en este momento de lo que estamos diciendo para que Él sea el testigo de que lo que decimos es verdad o de que lo que me estoy comprometiendo lo voy a cumplir. Eso es un juramento. Por ejemplo, cuando una novia y un novio prometen permanecer casados hasta que la muerte los separe, están haciendo un juramento. O cuando un testigo en un proceso judicial jura decir la verdad, él está haciendo un juramento. Eso se los explicaba al inicio. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia
acerca de los juramentos. Acá definitivamente y en forma necesaria tenemos que hacer referencia al tercer mandamiento. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 7. No podemos entender los juramentos si no tenemos claro Éxodo 27. Van estrechamente relacionados. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ese es el mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces el mandamiento es muy claro. No se puede jugar con el nombre de Dios. No puedo tomarlo como algo vano. El nombre de Dios se refiere al todo de Dios. O sea, no es solo el nombre como tal, que es como lo entendieron muchos judíos, ¿verdad? Que simplemente con que no mencionaran el nombre o no pusieran el nombre en algunos escritos, ellos creían que ya con eso cumplían con el mandato. Y ahora vamos a ver más adelante que con lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento, les va a aclarar que ellos seguían tomando el nombre de Dios en vano, a pesar de que no mencionaran el nombre de Dios en sus juramentos. El nombre de Dios se refiere al todo de Dios, es decir, invocar el nombre de Dios es invocar a Dios mismo. ¿Okay? Entonces ahí tenemos clarito ese concepto. La frase traducida en vano, ¿verdad? Porque el mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano, significa falsamente. No voy a tomar el nombre de Dios como algo falso. Entonces el tercer mandamiento prohíbe primariamente el apelar a Dios para confirmar una falsedad. Cuando usted sabe que está mintiendo y usted dice, mire, se lo juro por Dios que tal cosa, y usted sabe que está mintiendo, está tomando el nombre de Dios en vano, porque está asegurando una falsedad y está poniendo a Dios por testigo y no le importó. Se está tomando el nombre de Dios en vano. Cuán a la ligera, mis hermanos y amigos, hoy en día en la sociedad la gente dice esto, pero cotidianamente. La gente dice, mire, se lo juro, nunca había visto yo algo así, así como si fuera cualquier cosa. Los hijos, para evitar el castigo de un padre, mire, le juro por Dios que tal cosa, y sabiendo que sí lo hicieron. Se toma el nombre de Dios en vano. Entonces, vamos a ver. Entonces el tercer mandamiento, como dije, primeramente prohíbe el apelar a Dios para confirmar una falsedad y también requiere que nosotros todo el tiempo temamos, honremos y reverenciemos a Dios y su santo nombre, especialmente en nuestro hablar. Esto es otra cosa muy importante no tengo tiempo de entrar a comentar fuertemente esta parte porque vamos a ver propiamente los juramentos, pero parte de ese temor de Dios es en el cómo nos referimos a Dios en nuestro hablar cotidiano. Hemos incluido un montón de frases en nuestro cotidiano hablar que mencionamos el nombre de Dios innecesariamente. Que la gente se asusta, ¡ay, por Dios! Se invoca ese nombre de Dios como si fuera una muletilla. Entonces eso también tenemos que ir creciendo en sabiduría en cómo usamos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque debemos tener gran temor ante ese nombre de Dios. Ese es ese temor que tuvo Isaías, como decía nuestro hermano ahora, cuando vio al Padre, cuando vio a Cristo, ¿verdad? Nos va a decir el Nuevo Testamento que a quien vio Isaías en esa visión fue a Cristo. Y cuando lo ve, él que dice, ay de mí, ¿por qué? Porque estoy contemplando al ser divino, estoy contemplando a Dios, voy a ser muerto. Ese temor, entonces, el poner en nuestros labios el nombre de Dios o invocar el nombre de Dios debería también producir en nosotros un temor, un respeto grande de que lo que vamos a decir verdaderamente era necesario yo invocar el nombre de Dios. Por lo tanto, el tercer mandamiento requiere que honremos nuestros juramentos y nos prohíbe violarlos. Cuando apelamos a Dios por medio de juramentos, debemos honrar a Dios al honrar nuestros juramentos. O sea, cuando usted juró, la forma de honrar a Dios es cumpla lo que juró. Cumpla lo que usted juró. Comentando acerca del tercer mandamiento,
Vean lo que dice Pink, A.W. Pink. Él dice lo siguiente: el nombre de Dios se toma en vano cuando juramos liviana e irreverentemente, usando el nombre de Dios con tan poco respeto como mostraríamos al de un hombre. O cuando juramos falsamente y somos culpables de perjurio. Perjurio es cuando usted miente bajo juramento. Eso así se llama, eso es perjurio. Cuando se nos pone bajo un juramento y damos fe de que es verdad lo que no sabemos que es verdad o que sabemos que es falso, somos culpables de uno de los pecados más graves que el hombre pueda posiblemente cometer. Esto dice Pink. Dice, porque ha llamado solemnemente al gran Dios para ser testigo de lo que el padre de mentira le ha impuesto a hablar, le ha impulsado a hablar. Sabiendo esta persona que está mintiendo, que ese padre de mentira, que es Satanás, que solo mentira habla, ¿verdad? Cuando habla mentira dice, de suyo habla, y aún así se invoca el nombre del Señor para que valide lo que estoy diciendo. Estoy teniendo ningún temor acerca del nombre de Dios. Ahora entremos un poco en la controversia de si están permitidos los juramentos. ¿Por qué nuestra confesión de fe contempla en un capítulo el tema de los juramentos, cuando muchos creyentes hoy en día creen que están prohibidos por la Biblia? Esta prohibición supuestamente nace en Mateo 5:33. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5, versículo 33. Y vamos a estudiar este pasaje también para ver si aquí Cristo está prohibiendo los juramentos o algo más está pasando. Mateo, capítulo 5, versículo 33 al 37. Los que tienen la versión Reina Valera, ahí van a ver un titulito que dice Jesús y los juramentos, ¿verdad? Dice 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Este pasaje ha sido utilizado para decir que el Señor prohibió los juramentos. Aunado a este pasaje, tenemos Santiago 5:12. Santiago 5:12. Santiago, que era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hombre que fue líder de la iglesia en Jerusalén, va a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente. Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, vean que estos pasajes son difíciles. Si usted los lee aisladamente, pareciera que se está prohibiendo los juramentos. Pareciera que se está prohibiendo los juramentos, que Jesús los prohíbe en Mateo y que Santiago sigue la enseñanza de Jesús. Pero vamos a ver, a partir de la lectura de una serie de versículos, que lo que Cristo está haciendo aquí es que está corrigiendo los abusos y las malas interpretaciones que los escribas y los fariseos estaban haciendo acerca de los juramentos, tal cual eran puestos en la palabra del Señor. Tal y como vimos en nuestro pasaje de estudio, que lo leemos nuevamente, es un pasaje cortito, dice Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y ojo, la última parte dice, y por su nombre jurarás. Hay un mandato de jurar por el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo podemos conciliar los dos pasajes, o los dos grupos de pasajes bíblicos? Vean lo que dice Isaías 65:16, para que tengamos claro de cómo la Biblia no prohíbe los juramentos. Leo para ustedes, dice, contiene la frase, este pasaje de Isaías 65:16, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará.
es lo que está diciendo. Inclusive, en asuntos cotidianos de esta tierra, de los negocios que pasaban en esta tierra, el Señor impulsó a que se dieran juramentos. Vean lo que dice Éxodo 22, del 10 al 11. Éxodo 22, del 10 al 11, dice: si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no se metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Vean qué interesante. Resulta que entonces yo necesito hacer un viaje a algún lado. Y le digo a mi hermano Olger, cuídeme la oveja. Se la dejo ahí para que usted me la cuide, me le dé comida, me la chinee bastante. Y cuando yo vengo usted me la da y ahí nos arreglamos. Hermano Olger ahí con todo gusto llega y se guarda mi ovejita, la tiene ahí. Y en la noche algo le pasó. Se estropeó la oveja. Algo le pasó. O se la robaron. Vea lo que dice el pasaje. Dice: si alguno hubiera dado a su prójimo asno, buey, oveja o cualquier otro animal a guardar, y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado, dice, sin verlo nadie, ¿qué le pedía el Señor que ocurriera a la gente? Porque entonces yo llego y le digo: hermano Olger, vea, ¿y la ovejita? ¿Cómo está? ¿Verdad? Yo esperando que saliera en carrera a recibirme todo la oveja, y el hermano Olger me dice: no está, se perdió, se la robaron. ¿Cómo manda el Señor a que se solucione ese tema entre mi hermano y yo? Dice el pasaje que leíamos, dice: juramento, dice, de Jehová habrá entre ambos. Entonces el hermano tenía que jurar delante de Dios que él no sabe qué pasó con la oveja, que se la llevaron, que él la cuidó bien, pero que él no tiene idea de qué fue lo que pasó. Jurar ante Dios eso. Dice entonces: habrá ante ambos juramento de que no metió su mano a los bienes de su prójimo. O sea, que no fue que él a escondidas la agarró y la vendió, ¿verdad? O hizo algo, o se la comieron, ¿verdad? Entonces eso no pasó. Vea, yo lo juro delante de Dios de que eso fue lo que pasó. No sé, se la robaron o amaneció muerta. Esa es la situación que se nos narra aquí en Éxodo 22:10. Entonces dice: juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará. Dice: y el otro no pagará. Con solo ese juramento que se hacía ante Dios, ya yo tenía que aceptar que lo que está diciendo mi hermano era cierto. ¿Por qué? Porque se está invocando el nombre de Dios ante eso que se está manifestando. Está jurando delante de Dios de que no tuvo control de lo que pasó con esa oveja. Y yo tengo que aceptarlo. Y mi hermano no está obligado a pagarme la oveja, por más que me duela. Pero eso ya se puso delante de Dios de que eso fue lo que pasó, y es cierto, es indiscutible. Se está invocando el nombre de Dios sobre eso que se está manifestando. Entonces vean cómo la Biblia promueve los juramentos, aún en relaciones cotidianas, no para que se hagan en forma a la ligera. Eran situaciones muy particulares, pero no los prohíbe. Es totalmente claro que la Escritura manda al pueblo de Dios a jurar por su nombre, entonces no puede prohibir todos los juramentos. O sea, vemos que Jesús está prohibiendo juramentos en el Nuevo Testamento. Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Y a qué se refiere Santiago? Porque vemos aquí que hay juramentos que se están más bien promoviendo. Dios no manda a hacer lo que a la misma vez Él condenaría. O sea, Dios no se contradice a sí mismo. No puede ser que Él pida algo y después diga: no, está prohibido hacer tal cosa. Un detalle que omiten nuestros hermanos, que sostienen que todos los juramentos están prohibidos, es el hecho de que el mismo Cristo se comprometió bajo juramento cuando fue interrogado por Caifás. Recordemos que en el simulacro de juicio al cual fue sometido Cristo, que eso no puede llamarse juicio. O sea, hubo violaciones a sus derechos en todo momento. Pero en ese interrogatorio tan terrible en que lo tenían, después de que lo han golpeado, después de que él no ha comido, después de que ha estado trasnochado, fue llevado a la fuerza delante de sus verdugos, Caifás
que es el sumo sacerdote, lo está interrogando. Esto lo vemos en Mateo 26, 63 al 64. ¿Qué pasaba con Cristo? Conforme le estaban interrogando, ¿qué hacía él? Permaneció callado. Estuvo callado, no respondía. Parte de sus derechos, el no responder. Pero el sumo sacerdote en Mateo 26, 63 al 64, le dice a Jesús algo. Le dice, te conjuro por el Dios viviente. Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Te conjuro. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús no había hablado hasta ese momento. Caifás le dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo. Y Jesús se lo dice, sí, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Lo que Caifás hace con Cristo al decirle, te conjuro, es exhortarlo a jurar en el nombre de Dios. Eso es lo que significa. Cuando yo conjuro a alguien, es que la palabra conjuro la han usado más en temas de verdad, de que a alguien le hicieron un conjuro, entonces le dieron ahí un hechizo. No, pero cuando yo conjuro a alguien es que lo hago jurar. Búsquenlo para que vean, esa es la acepción. Te conjuro es jure en el nombre de Dios que usted es el Cristo. ¿Por qué Caifás después dice, ya no necesitamos nada más? Blasfemó. Porque vean que los mismos testigos se estaban contradiciendo. Unos decían que el templo, que decía que iba a destruir el templo, y otros no coincidían, los falsos testigos. Y cuando Caifás oye a Cristo jurar en el nombre de Dios que Él es el Cristo, él dice, ya no necesitamos nada más. Él blasfemó. Porque para Caifás era una blasfemia eso. Que Cristo dijera que Él era el Cristo. Que Jesús dijera que Él era el Cristo. Entonces, con lo que Caifás hace es decirle, te conjuro, él está exhortando a Jesús a jurar en el nombre del Dios viviente. Al contestar, Cristo asumió bajo fe de juramento que lo que él estaba diciendo a Caifás era la verdad. Entonces vemos a Cristo jurando aquí. Si jurar fuera malo o estuviera prohibido, Jesús no hubiera hecho algo que él mismo había prohibido. ¿Me entienden? No tendría sentido interpretar el pasaje de la forma que lo han venido interpretando algunos hermanos, creyendo que todo juramento está prohibido. Jesús le hubiera dicho, no voy a jurar porque está prohibido. Como hacen los hermanos que se abstienen de jurar por eso. La palabra de Dios también nos muestra un ejemplo en el apóstol Pablo. Vemos a Cristo jurando. Bueno, ya vimos en el Antiguo Testamento juramentos. Vemos a Cristo jurando. Ahora veamos qué pasó con Pablo. El apóstol Pablo en varias ocasiones respaldó lo que él decía con juramentos. Veamos lo que dice Romanos 1:9. Dice Romanos 1:9. Romanos 1:9 dice así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Se los está jurando. Testigo me es Dios, Dios ha visto, el Señor puede confirmar que lo que estoy diciendo es cierto. Ese es un juramento, aunque no se use la palabra jurar. Y vean que eso es algo que cotidianamente muchos de los que estamos acá tenemos que caer en arrepentimiento, porque a la ligera se dice, mira, Dios es testigo que tal cosa, y se jura a la ligera. Pero Pablo aquí está diciendo, testigo me es Dios de que yo siempre ruego por ustedes. Eso también lo va a decir en Filipenses capítulo 1 versículo 8. En 2 Corintios 1:23 va a decir, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, dijo Pablo. Otro juramento. En 1 Tesalonicenses 2:5 dice, Dios es testigo. Recuerden que el juramento lo que es
Es invocar a Dios para que sea testigo de que lo que estoy diciendo es cierto. Eso es el juramento. Entonces cuando Pablo dice, Dios me es testigo, está jurando. Dios es testigo. Y vean lo que dice 1 Tesalonicenses 2:10. 1 Tesalonicenses 2:10. 2:10 dice, vosotros sois testigos y Dios también. Y Dios también dice de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ustedes son testigos, pero Dios también. Un juramento. El invocar el nombre de Dios para afirmar de que lo que yo estoy diciendo es cierto. Eso es lo que está pasando aquí. Así pues, interpretar a Cristo y a Santiago como prohibiendo todos los juramentos, ¿verdad?, con los pasajes que vimos, sería una contradicción con la Escritura misma. Habría una contradicción y habría una falta cometida por Cristo y por Pablo, puesto que si interpretamos que Cristo prohibió los juramentos, ¿cómo vemos a Cristo y a Pablo jurando en su palabra? Por lo tanto, el contexto general de la Escritura no apoya la noción de que la Biblia prohíbe todos los juramentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Mateo 5, 33 al 37? Vamos a ver esta parte. En este pasaje lo que Cristo está corrigiendo son abusos de los fariseos y malas interpretaciones de la ley. Leamos nuevamente el pasaje para que lo tengamos claro. Mateo 5, 33 al 37. Mateo 5, 33, 37. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pregunta, mis hermanos, ¿por quién dice Deuteronomio 10:20 que debemos jurar? Dice, y por su nombre jurarás. Es lo que dice nuestro pasaje de estudio. Por su nombre jurarás. En Mateo 5, 33 al 37 vamos a ver una serie de juramentos hechos no en el nombre de Jesús, no en el nombre de Dios, no por el nombre de Dios, no apelando al nombre de Dios. Vamos a explicar mejor esto. Cristo constantemente contrasta lo que los antiguos dijeron acerca de la ley con lo que Dios dice acerca de la ley. Entonces esta fórmula ustedes la van a ver en el Nuevo Testamento en varias veces. Ustedes oyeron de que los antiguos decían tal cosa, pero yo os digo. Entonces cuando Él se refiere a esto de que los antiguos decían, o ustedes vean cómo inicia aquí, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Así es como inicia la fórmula. Entonces, cuando Cristo hacía este tipo de aclaraciones, no estaba contradiciendo la ley. No es que está diciendo, mire, ustedes oyeron que la ley decía tal cosa, pero yo les vengo y les digo esto. Mucha gente lo interpreta así, de que la ley decía una cosa, pero Cristo vino y la cambió para que dijera esto. Eso no es lo que Cristo decía. Cristo decía, esta es la forma en que ustedes interpretaban la ley. Pero yo les vengo a dar lo que es la interpretación correcta de la ley. Cuando Cristo hacía este tipo de aclaraciones, no estaba contradiciendo la ley. Más bien, lo que Él hacía era refutar las malas interpretaciones. Las malas interpretaciones de la ley que los fariseos y los escribas hacían, además de las añadiduras que le incluían y enseñaban como doctrina. Recuerden que una de las cosas que el Señor le reclamó a los fariseos era que enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se acuerdan que en algún momento los fariseos vienen y critican a los discípulos de Jesús? Y dicen, Jesús, mire, sus discípulos no se están lavando las manos. Porque dice que se lavaban muchas veces las manos y lavaban los utensilios y lavaban todo. Pero esto no tanto por una cuestión de higiene, sino por una cuestión de contaminación espiritual.
Ellos creían que si venían de algún lado afuera y no se lavaban las manos, iba a entrar contaminación espiritual a sus vidas. ¿Qué les dice Jesús? Hipócritas, eso no es así. Eso no es así. No hay nada fuera del cuerpo que contamine el cuerpo. Le dice, sino que del corazón es de donde salen las cosas. No es que usted toca a alguien y se le pegó el espíritu de alcoholismo, como dicen algunos. No, es que de su corazón usted está emanando ese pecado. No es que usted lo está atacando un espíritu de adulterio, como otros piensan, ¿verdad? Porque siempre quiero pensar que hay algo fuera de mí que trata de atacarme, ¿verdad? Que no soy yo el que tiene el pecado. Jesús le dijo, del corazón es de donde salen las guerras, los homicidios. De acá del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Jesús les dijo muy claro, lo que está fuera del cuerpo entra al cuerpo, va al estómago y después a la letrina. Así de claro se los puso el Señor. Así que no me venga a decir con todo eso, porque eso no tiene nada que ver con la ley del Señor. Y así como estos fariseos agregaban en esas partes, eso es lo que Jesús va a estar corrigiendo aquí. Vean lo que dice. Por ejemplo, los fariseos decían que la ley prohibía solamente el asesinato, digamos. Que matar es matar, es aquí hay una pistola y maté a alguien, eso es matar. Pero Cristo les da una interpretación correcta, de que inclusive cuando yo insulto a mi hermano, cuando siento odio por mi hermano, también estoy cometiendo ese pecado. ¿Verdad? Recordamos eso. Los fariseos enseñaban que la ley solamente prohibía el adulterio físico. El hombre que estuvo con una mujer que no fuera su esposa, o viceversa. Pero Cristo enseña que la ley también prohibía la lujuria. Cristo le dice, mire, un hombre que ya vuelve a ver una mujer y la desea, ya pecó en su corazón. Ya cometió ese adulterio. Porque entonces ellos relajaban la profundidad de la ley de Dios. Relajaban la riqueza de lo que se arreglaba en la ley de Dios. Los fariseos enseñaban que uno debía amar a su prójimo y odiar a su enemigo, porque el Señor llega y les dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás al enemigo. Lo primero sí lo decía la ley, lo segundo nunca fue dicho por ninguna parte, se lo inventaron los fariseos. Entonces Jesús les dice, no, mire, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. Precisamente en esa misma forma es que Cristo corrigió las enseñanzas erróneas de los fariseos con respecto a los juramentos. Eso es lo que está pasando en Mateo 5:33. Se está corrigiendo la mala enseñanza con respecto a los juramentos. De la lectura de este pasaje se puede asumir que los fariseos enseñaban que una persona podía jurar frecuentemente. O sea, que era algo cotidiano. Orar frecuentemente. Siempre y cuando no lo hiciera falsamente. O sea, la enseñanza, digamos, iba más o menos así. No importa, jure. Siempre y cuando usted diga la verdad. Y mientras tanto usted no use el nombre de Dios. Porque vean que todos los ejemplos que se ponen en Mateo 5:33 no son de juramentos en el nombre de Dios. Lo que pasa es que a veces leemos muy a la ligera. Vean lo que dice, leamos nuevamente. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. Ojo que está hablando aquí de juramentos por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Cristo ataca ambos errores al mostrarle a los fariseos que los cielos, la tierra, Jerusalén o sus propias cabezas tenían un último punto de referencia y era Dios. ¿Qué pasa? Los fariseos admitían que se podía jurar por algo distinto que no fuera Dios. ¿Y qué leemos en nuestro versículo de estudio? El mandato divino es, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. El juramento válido es únicamente en el nombre de Dios. Yo al único que puedo invocar para que vea la veracidad de lo que estoy diciendo es a Dios. Pero aquí teníamos juramentos por el cielo, teníamos juramentos por Jerusalén, teníamos juramentos por por la cabeza. Sí, la tierra, ¿verdad? También la está mencionando.
Dice aquí, pero yo digo, no juréis ni por el cielo, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. ¿Por qué? Porque Jesús los lleva a ver su error. Mire, usted cree que usted evade el traer a Dios como testigo de esto que está diciendo, porque usted está diciendo que jura por la tierra. Usted no entiende que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Usted cree que está evadiendo el que Dios sea testigo de este juramento porque dice que jura por Jerusalén cuando usted no entiende que es la ciudad santa. Usted cree que usted evade el juramento porque está jurando por su cabeza cuando usted mismo no puede ni siquiera cambiar un cabello, dice. Ahora externamente lo pueden hacer, pero ¿qué pasa? Con el tiempo vuelve a salir la verdad a la luz, ¿verdad? Sale que aquel cabello era blanco. No podemos cambiarlos. Entonces vean que había una enseñanza falsa. Había una enseñanza que contradecía más bien la ley del Señor. De que la cotidianidad era, mientras usted no mienta, jure. Y lo puede hacer por Jerusalén, lo puede hacer por la tierra. Mis hermanos, ¿cuánto nos debería llamar la atención lo que cotidianamente escuchamos nosotros en la sociedad con respecto a los juramentos? Mire por mi abuelita, se lo juro. Mi abuelita, mire, por la cruz aquí, sacan la cadena, mire. Y le besito y todo se lo hacen así por la cruz, se lo juro. Por el pescadito, los que usan así, pescadito. Se lo juro. La gente agarra a la ligera esas cosas. Y vean que creen que evaden. Es como que estuvieran jurando y con los dedos cruzados, vea, por atrás. Así, para que no cumplir. Y se piensa que no se está poniendo a Dios por testigo en aquello que está ocurriendo. Entonces vean que lo que Jesús claramente está aquí haciendo es poniéndole en perspectiva lo malo que están ocurriendo. Porque Él se refiere en el versículo 37 a su cotidiano hablar. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. O sea que si mi hermano Janeiro dijo, llego a las 5, ¿va a llegar a las 5? Sí. Llegó a las 6. Entonces, ¿qué pasó con él? Su sí no fue un sí, ¿verdad? Entonces yo quiero saber que de verdad mi sí va a ser un sí y mi no va a ser un no. Entonces lo que el Señor dice, en su cotidiano hablar, que esa sea su forma, que la gente lo conozca a usted, que usted es una persona de palabra. Que cuando usted dijo sí es sí, cuando dijo no es no. Pero no es que está prohibiendo los juramentos bíblicos. Lo que está es corrigiendo el error en que habían incurrido los fariseos al permitir una serie de juramentos que no eran los que Dios había permitido en su palabra. Cristo ataca ambos errores al mostrarle a los fariseos que los cielos, la tierra, Jerusalén y aún sus propias cabezas tienen su último punto de referencia en Dios. El cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies, Jerusalén es la ciudad del gran rey y es el rey quien controla los cabellos, quien controla los cabellos de nuestra cabeza. En otras palabras, cuando ellos juraban por el cielo, ellos juraban por el Dios del cielo, por el universo y todo lo que en él hay, porque ahí está estampado su gloria. Al jurar en esta forma, los fariseos creían que no se tomaba el nombre de Dios en vano. ¿Ven qué interesante? O sea, entonces ellos decían, aquí no hay problema porque no estoy tomando el nombre de Dios en vano. No estoy quebrantando el tercer mandamiento. Qué lejos de la verdad estaba eso. Debe quedarnos claro que Cristo no está refutando la ley en sí misma. Más bien, Él está refutando las malas interpretaciones de la ley que los fariseos y los escribas hacían, además de las añadiduras que incluían. Hendrickson dice lo siguiente sobre este punto en su comentario. En este mundo de engaño y de falta de honradez, a veces es necesario el juramento para añadir solemnidad y la garantía de confiabilidad a una afirmación o promesa importante. Como estamos en un mundo de pecado, mis hermanos, el juramento es necesario. ¿Por qué a un testigo se le juramenta? Porque el juez y las personas que están interviniendo en ese proceso necesitan saber que lo que esta persona va a decir es la verdad. Ahora, a una persona que es juramentada debería provocarle gran temor el ser juramentado. Porque estoy declarando ante Dios aquello. Por eso las parejas cuando se van a casar deberían juramentarse con gran temor. Porque están jurando ante Dios de que lo que están haciendo y lo que se están diciendo es cierto. Nada hay aquí, dice Hendrickson, en Mateo 5, 33 al 37, ni en otro lugar de la Escritura que prohíba esto.
Hebreos 6:16 confirma esta práctica sin una palabra de crítica adversa. Lo que tenemos en Mateo 5:33 al 37 y en Santiago 5:12, dice Hendrickson, es la condenación del juramento impertinente, profano, innecesario y con frecuencia hipócrita, usado para impresionar y para sazonar las conversaciones ordinarias. Hay gente que para todo dicen, se lo juro. Vean, no he sentido más hambre que hoy, se lo juro. Vean que se lo juro. Entonces ya se volvió como algo, una muletilla. Contra ese mal Jesús recomienda la sencilla veracidad de pensamiento, palabra y hecho. ¿Por qué los cristianos deberíamos meditar mucho en esto? Porque tenemos gran temor del nombre de Dios. Tenemos gran temor del nombre de Dios. Sabemos a quién estamos honrando y que tenemos que honrar el nombre de nuestro Señor. Dice la confesión de fe, vean lo que dice la confesión sobre esto. En asuntos de peso y de importancia para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos, el juramento debe hacerse. Eso dice nuestra confesión, que es algo que Dios manda en su palabra. Que si una autoridad nos exige un juramento, hagámoslo. Que hay situaciones en esta vida que exigen para poner fin a un problema, para algún tema judicial, para algún tema de importancia, un traspaso de poderes. Vea que el presidente fue juramentado. Y hay veces se hacen juramentos con tanta liviandad sobre ese particular. Juran proteger, ¿verdad? Y obedecer la ley, y juran un montón de cosas. Vean, yo mismo, yo tengo que juramentar, como les digo, a los notarios. Y ellos juran que van a ejercer el notariado en forma correcta. Y algunos de ellos olvidan ese juramento. Y no lo hacen. Quiero ir finalizando, mis hermanos, con algo muy interesante. Si ustedes pusieron atención a la definición de la confesión de fe, establece el juramento como un acto de adoración. Leamos nuevamente la definición que da la confesión de fe. Dice la confesión de fe en el párrafo primero del capítulo 23. Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa. Vean qué interesante. O sea, yo no sé cuántos habían meditado en eso. ¿Por qué la confesión dice que un juramento lícito es parte de la adoración religiosa? Entonces quería traerles ese detalle para que no nos quede ahí dando vueltas. Deuteronomio 10:20 es usado, o sea, ¿por qué tenemos este versículo de memorización para hoy? ¿Cuál es el propósito de estos versículos de memorización? Estar llamando la atención a las verdades que confesamos. Cada uno corresponde a capítulos de la confesión de fe. Este capítulo al que corresponde el versículo que estamos estudiando esta mañana, Deuteronomio 10:20, es al de los juramentos y los votos lícitos. Entonces, quiero que veamos que en la definición de juramento, como acabamos de leer, se incluye la afirmación de que el juramento lícito es una parte de la adoración religiosa. Pero exactamente cómo es que jurar es un acto de adoración. ¿Por qué? Cuando juramos apropiadamente, o sea, cuando usted está entendiendo lo que usted está haciendo, usted está consciente de que está invocando el nombre de Dios, de que está poniendo a Dios por testigo, de que lo que está ocurriendo es cierto. Cuando juramos apropiadamente en el nombre de Dios, confesamos diversas cosas acerca de Dios. Para comenzar, confesamos que Dios existe. O sea, cuando usted jura con conocimiento, usted está consciente de que está jurando ante alguien. Dios existe. ¿Por qué hay gente que se lo toma con tanta liviandad? Porque no les importa, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No creen en Dios, o al menos no creen en el Dios de la Biblia. Creen en el Dios que se han fabricado ellos. Creen en un Dios que solo está para bendecirlos. Creen en un Dios que solo está para que, o sea, que es más parecido al genio de la lámpara de Aladino, que yo le froto ahí y le pido 3 deseos y tiene que dármelos. Ese es el Dios que yo quiero. O un Dios que se parezca mucho a mí, o al menos a una versión súper de mía, pero no el Dios de la Biblia. Pero cuando yo estoy consciente de quién es Dios y juro ante Él, estoy confesando que Él existe.
¿verdad? Porque lo estoy poniendo como testigo. Sé que Dios está en este momento aquí y está viendo lo que estamos haciendo, entonces juro de que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque Dios lo está viendo. Entonces, confesamos que Dios existe. Es más, confesamos muchos de los atributos de Dios que nos son revelados en la Escritura. Testificamos que Él es omnipresente. ¿Por qué? Porque sabemos que está aquí, pero está viendo también a nuestros hermanos en los lagos que están adorando al Señor, está viendo a nuestros hermanos en Liberia, está viendo a nuestros hermanos en Bagaces. El Señor está siendo testigo de todo eso. Confesamos su omnipresencia. También confesamos que Él es omnisciente, que todo lo sabe, que Él es eterno, que es inmutable, que Él es justo, que es verdadero, que Él es poderoso, pero también que es iracundo. Sabemos y confesamos que Dios es testigo de lo que estamos haciendo. También estamos diciendo que Él castigue si lo que estoy diciendo es mentira. Que Él sea el que dé el pago si lo que estoy diciendo es mentira. Al confesar su existencia y atributos, también confesamos que Él es juez supremo sobre toda la tierra y que somos responsables delante de Él por todo lo que hacemos y por todo lo que decimos. Aunque la palabra de los hombres puede fallar, la palabra de Dios nunca va a fallar. Aunque los hombres puedan fallar, Dios nunca falla. Al tomar juramentos en nombre de Dios, confesamos a Dios como el árbitro último de verdad y adoramos al Dios de verdad en espíritu y en verdad. Quiero concluir con unos pequeños pensamientos. Quiera el Señor de verdad que esta breve y débil predicación nos pueda haber traído un poco más de entendimiento acerca de los juramentos. Hemos explicado cómo los juramentos están estrechamente relacionados con el cumplimiento del tercer mandamiento: no tomar el nombre de Dios en vano. Hemos también visto cómo la Escritura no prohíbe todos los juramentos. Es por ello que debemos estar conscientes de que los juramentos son un asunto muy serio. Es algo muy serio. La misma Confesión de Fe de 1689 nos advierte lo siguiente: los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios. No se vale la crucecita, no se vale ni por el ánima de mi abuela, no se vale ni por todo lo que jura la gente. Eso no sirve. Lo mismo que vimos, no es por Jerusalén, no es por la cabeza, no es por la tierra, ¿verdad? Ninguno de esos juramentos servían. Se debe jurar solamente por el nombre de Dios, y al hacerlo han de usarlo, dice, con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por ese nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Eso dice nuestra confesión de fe. También dice lo siguiente: todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada si no lo sabe, sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra gime. Vean la solemnidad con la que nuestros hermanos redactores de la confesión de fe se tomaban los juramentos. O sea, no juren a la ligera. No juren a la ligera. Eso es lo que está diciendo. Sepan que lo están haciendo ante Dios. Es un acto que conlleva seriamente gravedad si se transgrede. Finalizo, mis queridos hermanos, haciendo un llamado a la prudencia a la hora de hablar, nuestro cotidiano hablar. Vean que en el pasaje que leímos de Mateo, Jesús decía que nuestro hablar sea un sí, sí, y nuestro no sea un no. Para no estar invocando el nombre del Señor constantemente, como a veces lo hacemos en una forma tan irreverente. Pidámosle a Dios sabiduría para que en nuestro hablar vayamos quitando muletillas que se nos han pegado, hasta en un susto. Ay, Señor, estamos constantemente mencionando el nombre del Señor sin ningún sentido. Ya sea en juramentos o en referencias innecesarias, lo cual nos haría quebrantar el tercer mandamiento. Pink dijo lo siguiente, A.W. Pink, y eso que A.W. Pink está lejitos de nuestra sociedad cotidiana, ¿verdad? Oigan lo que decía: se ha vuelto casi imposible caminar por las calles o entrar en una compañía mixta sin escuchar el sagrado nombre de Dios tratado con blasfemo desprecio. Las novelas del día, el teatro
e incluso la radio son terribles transgresores, y sin duda este es uno de los terribles pecados contra Él mismo, por el cual Dios ahora está derramando su juicio sobre nosotros. Prenda usted la televisión y usted va a ver el nombre de Dios blasfemado constantemente. Lo usan como si fuera cualquier cosa. Se jura como si fuera cualquier cosa. Pero ¿cómo podemos entonces comenzar a honrar el nombre de Dios en todo lo que hacemos y decimos? Y esta es la diferencia de una prédica, mis hermanos, donde vamos a confiar en la palabra del Señor, y una prédica moralista. Porque entonces, si fuera moralista, yo les digo, mire, pónganle ganas. Ustedes pueden. Sean mejores. Salgan esta semana a tratar de ser mejores. No, es que eso no es así. ¿Cuál es la única forma en que vamos a poder nosotros tratar de comenzar a honrar el nombre del Señor verdaderamente? Esto es algo que podemos hacer solo en Cristo. Solo en Cristo. Solo Cristo puede darnos a nosotros ese poder y esa conciencia de cuán santo es el nombre del Padre, para que nosotros caminemos en esta tierra en un total respeto al nombre de Él. Solo Cristo. Porque si no, seríamos uno más de esos que andan allá afuera blasfemando el nombre del Señor. Cotidianamente la gente nos dice, vea, pero por Dios, ¿cómo hizo esa tontera? Y usan el nombre de Dios ahí. Se usó como si fuera cualquier trick. Esto es algo que solo podemos hacerlo en Cristo. Él es el único que vivió una vida perfecta de obediencia a Dios, cumpliendo perfectamente su ley. Por eso nuestra vida cristiana debemos vivirla con nuestra mira ¿cómo? Puesta en Jesús. ¿Cómo dicen Hebreos que debemos correr nuestra carrera cristiana? Con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, no en mí, no en mis habilidades. No es que ay, ya voy a tratar yo de ser mejor yo con mis fuerzas, no. Pongo mi mirada en Cristo. Cristo, en un juicio donde se le llamó a jurar, no tuvo temor de decir la verdad. Y juró frente al Padre que Él era el Cristo. Que Él era Cristo. Y lo juró. Y ese juramento, mis hermanos, debería traernos gran tranquilidad de que la palabra del Señor, Jesús juró que Él es el Cristo. Y ese quien vino a vivir una vida santa que usted ni yo podemos vivir, y a morir una muerte que usted y yo merecíamos morir. Solamente en Él es que vamos a poder lograr eso. Por eso nuestra vida cristiana debemos vivirla con nuestra mira puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aparte de Él y su mano capacitadora, nos quedaremos sin esperanza. En algunos lugares de Estados Unidos, mis hermanos, y con esto finalizo, vean qué interesante, todavía la fórmula de juramentar a los testigos, a pesar de que es un país que ha perdido su norte, un país que fue fundado en principios como que en Dios confiamos, ponían ellos en su billete y todo. En algunos lugares de Estados Unidos aún se juramenta a los testigos diciéndoles lo siguiente: jura, le dicen a los testigos, jura decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, por la gracia de Dios. Vean que les agregan esa partecita. Porque entienden, o por lo menos quien redactó eso en aquel momento entendía, que solo por la gracia de Dios usted puede decir la verdad y jurar tranquilamente. Que sea el Señor, mis hermanos, el que nos ayude a entender la solemnidad de un juramento. Que sea el Señor el que nos ayude a entender la solemnidad de invocar su nombre para lo que hacemos y nos comprometemos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos las gracias. Gracias porque nos has exhortado, Señor. Haznos meditar en nuestro hablar. Haznos meditar, Señor, en lo que nos hemos comprometido. Haznos meditar, Señor, lo que hemos jurado, para que entendamos que te hemos invocado a ti por testigo. Permite que nuestro hablar cotidiano sea sí, un sí, y que nuestro no sea un no. Y Padre bendito, permite que podamos honrar tu nombre en todo momento. Perdónanos cuando hemos blasfemado, perdónanos cuando hemos usado imprudentemente tu nombre. Y Señor, permite que tengamos un correcto entendimiento de todo lo que tu palabra nos dice en todos los temas, incluido el juramento. Que la honra y la gloria sean únicamente para ti, en el nombre de Jesús. Amén.